Me encantaba mi trabajo. Era vigilante en un parque eólico. Todo lo que tenía que hacer era hacer rondas un par de veces por la noche, para asegurarme de que nadie se metía con las turbinas eólicas. Y al final, si me aburría, leía libros o me llevaba mi reproductor de DVD portátil y veía películas toda la noche. Lo único que rompía mi tiempo eran las patrullas. Llegaba todas las noches sobre las 21 y me relevaban el turno de día a las 9. No había mucho que hacer. Me ponía al lado del vigilante al que iba a relevar, intercambiábamos saludos, me decía si había pasado algo durante el día y se iba. No recuerdo que me dijera nada más que ver algún ciervo o quizás un oso. Había una docena de molinos que se extendían a lo largo de 8 kilómetros, cada uno conectado por un camino de tierra. Cuando empecé a trabajar en esta empresa, me bajaba y comprobaba las cerraduras de las puertas de acceso a cada molino. Después de 5 años, solo pasaba en mi auto y apenas echaba un vistazo a las cosas. La mayoría de las veces sigo viendo mi película o programa mientras conduzco. No hay mucho tráfico en ese camino de tierra. Solo me metí en una zanja una vez, pero saqué el auto con la mínima dificultad. Lo peor de todo fue la vergüenza. Esta tarde en particular tenía prisa. Me había retrasado. Me subí al auto y volé al lugar del trabajo. Llegué justo a tiempo. Recibí mi informe y me instalé en mi rutina. Hice mi primera ronda sin problemas. El crepúsculo acababa de desvanecerse, dejando al mundo sumido en la oscuridad nocturna. Se habían estado formando nubes durante toda la tarde. Eso significaba que iba a haber tormenta. Mi primera vuelta fue como un paseo. No pasaba nada. Ni siquiera vi los animales que suelo ver, excepto los pavos. Tal vez como iba a haber tormenta, los demás animales se estaban preparando para instalarse donde quiera que estuvieran. El recorrido por el circuito de 8 kilómetros de carretera de tierra duró unos 30 minutos. No les gusta que vayamos muy rápido, y técnicamente se supone que debemos comprobar la puerta de cada aerogenerador. Junto con los otros conductores, lo tenemos cronometrado para que parezca que lo hemos comprobado. Volví al edificio principal, un poco después de las 21:30, saqué mi reproductor de DVD portátil y empecé a ver La Jungla de Cristal. Por supuesto, me quedé dormido. Me desperté con los créditos rodando. ¡Maldición!, dije recordando mi ronda perdida. Puse el coche en marcha y salí volando hacia los aerogeneradores. Fue justo entonces cuando recordé lo que había olvidado. La luz parpadeante anunciaba combustible bajo. Me maldije por haber olvidado de repostar el día anterior de camino a casa. Esta es mi segunda ronda. Debería tener suficiente para pasar el resto de la noche y llegar a una gasolinera. Este fue el pensamiento al que me aferré el resto de la noche. Mi segunda vuelta fue sin incidentes. Mis ojos se dirigían constantemente al indicador de combustible, pero no podía hacer nada al respecto. Una vez que llegas al trabajo, tienes que quedarte. Si te descubren conduciendo fuera, estás despedido. No quería perder un trabajo tan bueno, así que me quedé. Aunque hubo un par de veces que consideré un viaje rápido de 3 kilómetros a la gasolinera. El problema era mi jefe. Era un poco fastidioso y le gustaba hacer inspecciones sorpresa a todas horas de la noche. Le gustaba fingir que era un tipo amable y que aparecía para ver si necesitaba algo, pero yo sabía por qué estaba allí realmente. Si aparecía esta noche, le pediría un par de galones de gasolina. Tal vez eso resolvería mi problema y evitaría que inspeccionara tan a menudo. A mitad de mi segunda película,
La Jungla de Cristal 2, por supuesto, fui por mi siguiente ronda. Acababa de empezar a llover, lo que hizo que mis ventanas se empañaran. Para cuando iba por mi cuarta ronda, el tiempo había tomado la decisión de cambiar de lluvia ligeramente molesta a coger los animales y dirigirse al arca. Llovía tanto que apenas podía ver delante de mí. Conduje a velocidad de rastreo. La lluvia había hecho surcos en la carretera. En algunas de las depresiones más bajas había charcos. Me alegré de estar conduciendo un jeep. Me metí en medio de uno de los charcos gigantes cuando mi motor se apagó. Traté de encenderlo, pero fue inútil. Me había quedado sin gasolina. No puedo creer esto. Ahora podía oírlo. Dentro de 5 años el otro tipo contaría la historia del imbécil que se quedó sin gasolina en medio de una tormenta. Así que ahora tenía que tomar una decisión. Me quedaba en el auto y aguantaba la tormenta, o volvía al edificio principal y esperaba que llegara el turno de día. Consulté mi reloj. Faltaban casi 8 horas para que llegara mi relevo. Tal y como llovía, era imposible que volviera andando. Si hubiera habido una lata de gasolina de emergencia esperándome, me lo habría planteado. Pero la lata no tenía gasolina desde hacía mucho tiempo. Otro maravilloso regalo del idiota de mi jefe. Dijo que era un desperdicio de gasolina para que se quedara por ahí y se envejeciera. Supongo que el concepto de emergencia nunca se le pasó por la cabeza. No quería agotar la batería, así que no vi más películas. Me senté y escuché cómo la lluvia golpeaba el techo de mi auto, como si alguien estuviera lanzando canicas desde el cielo. Fue entonces cuando mi mente empezó a jugarme una mala pasada. Supongo que estaba tan aburrida como yo y decidió divertirse un poco. Estaba silbando una pequeña melodía a mi manera desafinada, que hace que la gente se meta algodón en los oídos, cuando por casualidad miré por el espejo retrovisor y este me devolvió la mirada. Juré que vi un par de ojos mirándome por la ventanilla trasera. Me di una vuelta tan rápida que me crujió el cuello, pero no había nada. Le di al botón para asegurar la puerta, como si eso sirviera de algo en medio de la nada y con tormenta. Mis silbidos se hicieron más fuertes y desafinados mientras hacía todo lo posible por evitar mirarme en el espejo. Pero al final fue demasiado. Mis ojos fueron atraídos por el espejo como un imán. Me miré. Para mi alivio no había nada. Me reí nerviosamente de mí mismo por ser tan estúpido y me apoyé en el reposacabezas. No recuerdo haberme dormido, pero sí recuerdo haberme despertado sin nada. Me refiero a que no había sonido de la lluvia, ni el de los animales, ni siquiera el de los grillos. Era desconcertante. Bajé la ventana unos centímetros y escuché. Seguía sin haber ningún sonido, ni siquiera el silbido de las aspas de los aerogeneradores al girar. Miré a la más cercana y las aspas estaban quietas. No era habitual que el viento estuviera tan calmado que no pudiera reunir la energía suficiente para hacer girar las aspas. Comprobé mi reloj y descubrí que llevaba 4 horas durmiendo. Las nubes se habían alejado y la luna había aparecido. No estaba del todo llena, pero era lo suficiente brillante como para iluminar el cielo y crear cientos de sombras en los árboles que me rodeaban. Era una noche preciosa. El tipo de noche que me hizo alegrarme de vivir en la zona rural de Pensilvania. Me hizo replantear seriamente el esperar en el jeep hasta la mañana. Mi mente estaba en un tira y afloja mientras tarareaba. ¿Debo quedarme o debo irme?
¿Debo quedarme o debo irme? Volví a mirar el reloj. En poco menos de 4 horas mi relevo atravesaría la puerta. ¿Qué iba a hacer él si yo no estaba allí? Sería mucho más fácil explicarle y que fuera a buscarme gasolina que esperar a que hiciera su primera ronda y me encontrara sentado en medio de la carretera. Estaba decidido. Cogí la linterna de la guantera y me quedé mirando durante un largo rato el arma que había al lado. Me lo pensé, pero decidí dejarlo. La mayoría de los animales de este bosque no quieren saber nada de los humanos, y los demás se ahuyentan fácilmente con un pequeño grito. Mi pie aterrizó en un profundo charco. Suspiré mientras el agua resumaba más allá de mi tobillo y llenaba mi zapatilla. El charco abarcaba todo el coche. Tenía fácilmente 3 metros de ancho. Sabía que saltar con un pie no serviría de nada más que para mojar mi ropa, así que puse el segundo pie y cerré la puerta. Empecé a vadear el charco hacia el otro lado hasta encontrar tierra firme. Alumbré con mi luz el aerogenerador más cercano y era el número 5. Sabía que era el más alejado de la puerta. Al estar en el punto medio, no me importaba si iba hacia adelante o hacia atrás. Así que decidí ir hacia adelante y comencé mi caminata. Durante la primera parte de mi viaje, el único sonido que escuché fue el de mis zapatos aplastando el barro. Era desconcertante tener como única compañía el silencio total y cientos de sombras proyectadas por los árboles. Alumbré con la linterna entre ellos y vi muchos ojos que me devolvían la mirada, pero estaban en silencio. Era como si estuvieran sentados en los bancos de una iglesia y yo caminara por el pasillo buscando mi asiento. Los ojos variaban en tamaño desde pequeños a bastante grandes y sin embargo, ninguno de ellos emitió un sonido. ¿Realmente me tenían miedo? Hice una pausa para tomar un descanso y fue entonces cuando lo oí. Una pisada detrás de mí. No fue un golpe fuerte, sino un suave aplastamiento de la hierba bajo un pie grande. Me di la vuelta y encendí la luz en el lugar del que creía haber oído el sonido, pero no había nada. Hice una panorámica con la luz, pero lo único que vi fue un camino de grava y un sinfín de árboles. No ver nada era posiblemente peor que ver algo. Un ciervo, un oso, un coyote habría sido algo con lo que podría lidiar, ahuyentar o combatir. Pero la nada creó este vacío en mi mente lleno con todo tipo de criaturas horribles. El desconcertante silencio continuó cuando comencé a caminar más rápido sin pensarlo. Incluso el ruido de mis zapatos parecía más fuerte en ausencia de los ruidos del bosque. Empecé a pensar en mi destino. Era tentador cortar por el bosque y ahorrarme un montón de tiempo, viendo que todavía estaba en un largo bucle de carretera. Si hubiera sido de día, podría haberlo considerado. En plena noche, con una luna casi llena sobre mi hombro y a horas del amanecer, ni siquiera lo pensé. Creí que silbar tal vez ayudaría a mis nervios. Intenté silbar la melodía más alegre que se me ocurrió, pero el eco volvió a mí doblado y retorcido como la canción infantil que suena en una película de terror. Terminé de silbar poco después de empezar. Iba por la mitad de una estrofa cuando la melodía murió en mis labios. El repentino e inesperado silencio me trajo el horrible regalo de otra pisada detrás de mí. Me di la vuelta tan rápido como pude y alumbré con mi linterna. Esta vez mi mente no se dio el lujo de asustarme con nada. Esta vez vi un par de ojos. Eran grandes y rojos, pero lo más inquietante era su distancia del suelo. Fuera lo que fuera, sus ojos estaban a 2 metros del suelo. Estaba a 40 o 50 metros de él y se escondía detrás de un árbol, pero esos ojos me perseguirían por el resto de mi vida.
Me encantaría decir que sopesé cuidadosamente mis opciones y llegué a una solución sensata sobre lo que era esta criatura y cómo tratarla. Pero no lo hice. Corrí como si me persiguiera el mismísimo diablo. Encontré una velocidad que no sabía que tenía. La desesperación hace eso. Mi mente corría más rápido que mis pies, pero no había ninguna solución que se me ocurriera. Podía oír las pisadas detrás de mí acercándose. Me iba a alcanzar, solo era cuestión de segundos. Mientras mi mente se aferraba a cualquier cosa, mi salvación se alzaba frente a mí como un faro para un pescador perdido. Uno de los aerogeneradores se alzó frente a mí. Conocía el código para entrar en él por si alguna vez tenía una emergencia y necesitaba apagar uno. No creí que pudiera correr más rápido, pero al oír los pasos detrás de mí y ver mi salvación de frente, me sentí como un corredor de carretera. Por supuesto, todo eso estaba en mi mente. La realidad desbarató mi ilusión cuando el sonido de los enormes pies se acercó aún más. Ya no le importaba el sigilo. Ahora podía oírlo en el camino de grava. Mi curiosidad quería girar y al menos identificar a mi perseguidor, pero me obligué a centrarme en lo que tenía delante. Tropezar por no estar concentrado o por ver a la criatura que sería mi perdición sería catastrófico. El monolito de 400 pies de altura se alzaba frente a mí. Imaginé dónde estaba el teclado, sabiendo que tenía una sola oportunidad para introducir el código antes de mi prematura muerte. A medida que me acercaba a la salvación, el pánico se apoderó de mí. Me obsesionó la idea de que me atraparían en cualquier momento. No tengo ni idea de qué me poseyó para hacerlo, aparte del puro terror y la desesperación. Cogí lo único que tenía a mi alcance, mi linterna, y la lancé hacia atrás. Por algún milagro oí un ruido sordo y un leve gemido. Los sonidos venían de mucho más cerca de lo que quería, pero aún así me negué a mirar atrás. Llegué a la puerta de la turbina, introduje el código y tiré de la puerta para abrirla, forzando mis brazos debido a su peso. Nada más entrar, tiré de la puerta para cerrarla. Y justo antes de que se cerrara, un par de dedos enormes aparecieron. Tiré con todo lo que tenía, sintiendo que mis músculos se tensaban hasta el punto de romperse. La puerta, de alguna manera, continuó su impulso hacia el cierre. Y oí un aullido inhumano desde el otro lado mientras cerraba y bloqueaba la puerta. Me derrumbé en el suelo, jadeando mientras mi mente repetía la imagen de los dedos que aparecían en la puerta. Como si se tratara de una reproducción congelada, vi con asombrosa claridad que los dedos eran del tamaño de salchichas cubiertas de pelo marrón y con garras que sobresalían de ellas. Me tumbé en el suelo jadeando, buscando cualquier opción pero sin encontrar ninguna. Por el momento me sentía a salvo, pero ¿cuánto duraría eso? ¿Cómo me encontraría alguien aquí? ¿Buscarían siquiera o pensarían que me había perdido en el bosque? Y la mayor pregunta, ¿qué demonios era esa cosa? No quería especular porque las posibles respuestas eran demasiado terribles para comprenderlas, especialmente con lo que fuera que todavía estaba afuera, en algún lugar cercano. Justo cuando empecé a sentir que mi adrenalina disminuía, hubo un golpe en la puerta. Resonó en el gigantesco tubo hueco que ahora era mi salvación y mi prisión. Me levanté de un salto sin saber qué hacer. Mi única vía de escape conducía a las garras de un monstruo. Miré a mi alrededor en busca de ayuda, pero al no encontrar ninguna, me resigné a esperar mi inevitable desaparición. Pude ver cómo la puerta vibraba con cada impacto. Sabía que estaba hecha de metal resistente, pero incluso el metal tiene su punto de ruptura. Mientras buscaba en la pequeña habitación de apenas 3 metros de ancho, mis ojos fueron atraídos hacia arriba.
Allí, pegada a un lado, había una escalera. Se extendía hacia el infinito. Parecía no tener fin. Por suerte, había luces a lo largo del lateral, cada pocos metros, pero eso no era un gran consuelo. Me pregunté sobre mis opciones: esperar aquí a que la puerta se derrumbara o escalar una subida imposible en línea recta, sin puntos de descanso, sin tiempos muertos, sin vuelta atrás. Si subía, sería todo o nada. Abandonar a mitad de camino significaba que tendría que volver a escalar todo el camino de vuelta a mi situación actual sin esperanza. No tenía ni idea de si tenía la fuerza o la resistencia para semejante subida, pero otra ronda de golpes en la puerta me hizo decidir. Me subí a la escalera tímidamente, como si esperara que el peldaño se diera bajo mi pie. Al cabo de un momento, pisé el segundo y luego el tercero. El cuarto peldaño estuvo a punto de ser un desastre. Resbalé y caí al suelo cayendo en un charco. Esto me recordó dolorosamente que mis zapatos estaban empapados. Aunque había almohadillas de agarre en los peldaños, tenía que tener mucho cuidado. Me levanté y comprobé si tenía alguna herida. Estaba seguro de que habría 1 o 2 moratones si sobrevivía, pero aparte de eso, lo único que estaba herido era mi orgullo. Los golpes en la puerta volvieron a centrar mis prioridades. Me puse de pie y comencé a subir la escalera, pisando esta vez con el arco del pie. Empecé despacio, asegurándome de que todos los puntos de apoyo eran seguros antes de pasar al siguiente peldaño. Pronto gané confianza y me moví un poco más rápido. Mi respiración se volvía agitada a medida que el esfuerzo iba disminuyendo mi energía. Hice una pausa en mi ascenso y enganché mi brazo en la escalera para no caerme mientras recuperaba el aliento. Fue entonces cuando cometí 2 errores. Uno fue mirar hacia arriba y el otro fue mirar hacia abajo. Cuando miré hacia arriba me pareció que no estaba más cerca de la cima que cuando empecé. Cuando miré hacia abajo, vi que había avanzado lo suficiente como para matarme si tropezaba. Hubo otra cosa que vi cuando miré hacia abajo que me dio ganas de llorar. Colgados en la pared habían varios arneses de seguridad. Había un cable metálico que corría al lado de la escalera. ¡Oh, maldición! Por un breve momento me planteé volver a bajar para conseguir un arnés, pero me di cuenta de que tal vez no tendría la energía necesaria para volver a subir. El resto de la subida pareció eterna. Mis descansos se hicieron más frecuentes y cada vez más largos. Mis pies me pedían a gritos un descanso. Estaba casi agotado cuando miré hacia arriba y vi la cima de la escalera. La emoción me llevó el resto del camino. Me bajé de la escalera y me desplomé en el rellano de metal. Me quedé tumbado durante lo que me pareció una eternidad hasta que recuperé las fuerzas. Atravesé la puerta que conducía a la sala del generador. La sala era estrecha porque la maquinaria ocupaba la mayor parte del espacio. Había una pequeña pasarela junto al generador y una escotilla que se abría para salir al exterior. Miré a mi alrededor y encontré un equipo de seguridad. Me lo puse y aseguré el cabo a un gancho mientras abría la escotilla hacia el exterior. Había amanecido y el mundo estaba iluminado con el naranja brillante de la madrugada. La belleza me invadió de tal manera que no me di cuenta de que el viento, que había estado quieto después de la tormenta, ahora golpeaba contra mí amenazando con derribarme. Tropecé, agradeciendo el cordón de seguridad. Observé cómo una de las enormes palas pasaba a unos metros de distancia. Mi única razón para correr este riesgo era mirar hacia abajo y ver si mi perseguidor se había rendido y marchado. Me asomé lentamente por la ladera, luchando contra el vértigo que me producía la altura. Miré alrededor de los pequeños árboles que había debajo y no vi nada fuera de lo normal. Estaba a punto de volver a entrar cuando un movimiento me llamó la atención. Era la criatura.
había llegado desde el otro lado de la base de la turbina. Me maravilló lo pequeña que parecía desde aquí arriba. Sin embargo, me planteó el dilema de cómo escapar. Volví a entrar y miré a mi alrededor en busca de la respuesta. Tras una breve búsqueda, encontré una radio entre los mandos de la pared. Pulsé un botón y sonó una alarma. Volví a pulsarlo para silenciarla. Probé con otro botón y la recompensa fue la estática. «¿Hola? ¿Hola? ¿Alguien puede oírme?», dije en el micrófono. Lo repetí de nuevo y seguí recibiendo estática. Al tercer intento, mi jefe respondió. ¿Qué demonios haces en una de las unidades? Era una emergencia y esta era la única forma de contactar con alguien. ¿Cuál era la emergencia? Prefiero no decirlo en la radio. ¿Puedes venir a buscarme?, suspiró. ¿En qué unidad estás? Estoy en la número 6. Tardaré un rato. ¿Cómo cuánto tiempo?, ¿Cómo cuánto tiempo? refunfuñó. La línea volvió a ser estática. Sentí cierto alivio por el hecho de que al menos alguien sabía dónde estaba y venía a buscarme. Por curiosidad, volví a salir al exterior y me incliné para ver cómo estaba la criatura. Mi sangre se convirtió en hielo en mis venas por lo que vi. La criatura me miraba. Debió oír la alarma. Entonces hizo lo que perseguiría mis pesadillas durante años. Comenzó a escalar el exterior de la turbina de viento. Mis ojos se sintieron atraídos por el horrible espectáculo y fueron incapaces de apartar la mirada. Seguí esperando que perdiera su agarre y cayera, pero no lo hizo. Se acercaba cada vez más. Cuando estaba a mitad de camino, mi mente se dio cuenta del peligro y puso mi cuerpo en acción. Me abalancé hacia el interior y cerré la escotilla. Solté la cuerda de seguridad y me dirigí a la escalera principal. Tardé mucho menos en bajar la escalera que en subirla. Varias veces, con las prisas, me resbalé y estuve a punto de tomar el carril express de bajada que me llevaba a la muerte. Finalmente lo conseguí. Mientras me tomaba un momento para recuperar el aliento, oí cómo asaltaba en la parte superior de la turbina. Los golpes resonaban por el tubo haciéndolo sonar aún más fuertes. Abrí la puerta lo más silenciosamente posible, esperando que el ruido que hacía la criatura arriba cubriera mi salida. Al hacerlo, unos cuantos pelos marrones cayeron al suelo. Los recogí y me los metí en el bolsillo. Cuando abrí lentamente la puerta, esta emitió un ligero crujido. De repente, el ruido que había encima de mí cesó. El corazón me saltó a la garganta. Dejé de respirar. Mi mente me envió imágenes poco útiles de la criatura saltando hacia abajo y desmembrándome. Cuando me quedé quieto como una estatua, olí humo. Miré hacia arriba y de la turbina salían penachos negros. Corrí tan rápido como pude hacia mi jeep. Me negué a mirar cuando oí un rugido detrás de mí. Casi choco con el auto de mi jefe al doblar la esquina. «¿Qué demonios?», dijo saliendo. «¡Mira! ¡Mira!», dije señalando la turbina. «Oh, ya veo. ¿Qué demonios has hecho?». «No, eso no. Mira», dije señalando hacia el humo negro. «¿Qué se supone que debo ver además de millones de dólares que se esfuman literalmente?». Me detuve y miré la máquina en llamas, pero no había ninguna criatura allí. Me metí en el coche y cerré la puerta. «¿Podemos irnos, por favor?», dije tratando de ocultar mi terror. Me miró fijamente. Luego subió al auto y condujo de vuelta al edificio principal.
Todo el tiempo eché miradas furtivas detrás de nosotros. Aparcó delante del edificio y me miró. Vas a tener que responder algunas preguntas. Lo sé. ¿Podría ir alguien a buscar mi auto? Me quedé sin gasolina, por eso estaba en la turbina. ¿Y por qué no has esperado en él? Abrí la boca para responder y luego me di cuenta de lo que iba a decir y me detuve. De acuerdo. Enviaré a alguien por tu auto. Lo seguí dentro y me tumbé en el sofá de la sala de descanso. Poco después me despertó un compañero de trabajo. Aquí están las llaves. Está aparcado en la puerta. Y, bueno, el jefe quiere verte. Cogí las llaves y me puse de pie. Miré a la derecha, hacia el despacho del jefe, y luego a la izquierda, hacia la salida. Solo necesité un momento de decisión para girar a la izquierda y salir por la puerta. Nunca volví. Pero el recuerdo de esa noche nunca me ha abandonado y nunca lo hará. Al día siguiente leí en el periódico sobre el incendio de la turbina y cómo habían encontrado el cadáver de un oso que debió quedar atrapado en las llamas. Pero yo sabía que no era así. Sabía que la empresa me perseguiría por la destrucción de su costosa turbina. También sabía que si decía la verdad me llevarían a un psiquiatra. En cualquier caso, estaba a punto de desaparecer y mi historia nunca se contaría. Encontré un grupo especializado en fenómenos inexplicables. Entré en su oficina con una bolsa en el bolsillo que tenía 3 pelos marrones. Seguro que querrán escuchar mi historia. Recuerden que les habla